Hoy les voy a compartir cómo cultivar hojas de orquídeas hasta que echen raíces y las podamos sembrar para tener unos resultados increíbles. Este método que yo utilizo acá lo vamos a aplicar a través de las hojas. Por ejemplo, hay algunas orquídeas que se van quedando sin raíz por pudrición o porque se nos olvidó regarlas y solamente tenemos las hojas, como lo es el caso de la Phalaenopsis, por ejemplo esta que tenemos aquí. Solamente han quedado sus hojitas, una, dos, 4 hojas o solamente 2 hojas. En la mayoría de los casos solamente van a quedar 2 hojas. ¿Qué pasa con este método que les voy a enseñar el día de hoy? Resulta que a veces solamente nos quedan esta partecita de arriba y esta la he estado haciendo la terapia solamente con estas raíces. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, vamos a empezar a cortar. Por ejemplo, acá tenemos estas hojas, ellas empiezan a poner de esta manera cuando ya tiene las raíces que no le sirven. Entonces la cortamos o la quitamos de esta manera. Hay algunas que se ponen demasiado deshidratadas. Ya les voy a mostrar una que tengo por allí. Pero esta la he colocado con todo. ¿Por qué? Para que ustedes se vayan fijando que ellas van resucitando simplemente con 2 hojitas. Hay algunas que pierden totalmente la raíz y solamente les queda esta partecita de arriba, las solas hojas. Esto que tienen acá, esto es, se me quemó por el sol y ahí le había dejado y por eso les estoy compartiendo el día de hoy todas las cosas que pasan con las orquídeas cuando las tenemos en casa. Entonces, ¿qué pasa? Esta, por ejemplo, ya la tengo en terapia de agua. Hay algunas que, como las que le voy a mostrar ahorita, que ella prácticamente perdió todas sus raíces hasta esta partecita de acá, se secó. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos toda la parte que tenga seca. Hay algunas que se pudren, entonces ¿qué vamos a hacer? Ya les voy a contar qué vamos a hacer con ellas. Bueno, lo importante de este método es ¿cuál? Que vamos a conseguir, digamos, un envase así como este, el que ustedes tengan en casa. Yo lo voy a colocar de vidrio. ¿Por qué? Para que ustedes vean cómo es que lo voy a hacer, porque lo podemos hacer en el traste que ustedes quieran. Simplemente vamos a colocar agua. A esta agua le vamos a agregar un poquito de ajo, que es el ingrediente principal. ¿Por qué? Resulta que el ajo ayuda a quitar todas las impurezas que tenga la orquídea. Si ustedes quieren lo pueden licuar, después lo van a colar, lo ponen así dentro de una taza, en el traste que ustedes quieran. Yo lo hago aquí en este traste transparente. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes vean todo lo que estoy haciendo, digamos, paso por paso. Bueno, ya cortamos nuestra orquídea, tiene las hojas flácidas. Les voy a mostrar una para que ustedes se den cuenta cómo es el procedimiento cómo es que vamos a empezar a ver nuestra orquídea para hacerle este procedimiento. Por ejemplo, estas 2 hojas se salvan. Entonces acá estas están así, la orquídea normalmente se pone así y cuando la sacamos tiene la raíz podrida o a veces ya está prácticamente de esta manera, ya perdió todas sus raíces y por eso es que ya no hidrata. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos la vara floral, así esté florecida, está en plena floración. ¿Por qué? Porque resulta que podemos perder la orquídea. Entonces esto es lo que llamamos salvar orquídeas por hojas. Miren, estas hojitas de acá de abajo ya son unas hojas que están demasiado débiles, entonces las vamos a cortar. En algunas ocasiones están súper amarillas, secas, así como esta. Miren, esta es una hoja que ya prácticamente nos va avisando y ella en la mayoría de los casos se pone así, total arrugada y amarilla. Y cuando nos damos cuenta, miren, ella ni siquiera se sostiene sola. Las hojas de las orquídeas tienen que ser erguidas, muy bonitas y verdecitas. Acá, por ejemplo, ella ya está un poco flácida y esto se debe a veces por exceso de riego o porque se nos olvida regarla. Y toda esta parte que ustedes ven acá la vamos a cortar. Si de pronto tiene una raicita nueva, no pasa nada, se la dejamos ahí, que esta nos va a ayudar para más adelante. Bueno, aquí por ejemplo ya quedaron solamente las 2 hojas, mírenlas acá. Entonces esto es lo que llamamos salvar orquídeas por hojas. Ya tenemos listo nuestro jarrón con el ajo, ya han pasado digamos 2 horas, lo podemos dejar de un día para otro, si lo licuamos mucho mejor. ¿Qué vamos a hacer con nuestra orquídea? La vamos a colocar allí de esta manera, una hora, la vamos a dejar con las hojas hacia abajo. ¿Para qué? Para que esta se nos empiece a hidratar, el ajo nos empieza a quitar todos los, digamos, si tiene ácaros, si la tenemos en interiores, esto nos va a ayudar a quitar todas las impurezas que esta orquídea tenga. Pasado media hora la colocamos al contrario, de esta manera, la dejamos también otra hora ahí hasta que este ajo penetre totalmente. Este nos va a ayudar a mantener el color verde de las hojas. Empezamos a tocarle esta partecita hasta que esta se hidrate totalmente. Bueno, pasado todo este tiempo, vamos a coger un pañito. Ya tenemos nuestro pañito, ya ha pasado una hora con las hojas hacia abajo, otra hora con las raíces hacia abajo. Vamos a empezar a limpiarla y esta partecita de aquí
la sumergimos y empezamos a hacerle como unos pequeños toques hasta que salgan todas las impurezas de esta orquídea que tiene adentro. Ustedes a veces se fijan que la orquídea la perdimos de pronto por hormigas, a veces hay ácaros, pues los ácaros no se ven, entonces sigue allí. Entonces la importancia de esto es quitarle todas las impurezas. ¿Por qué? Porque con el método que les voy a enseñar ella se va a demorar un poquito y esto hace que de pronto tenga problemas de pudrición. Entonces ya la sacamos, vamos a secarla de esta manera, bien seca, y ya vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya vamos a conseguir un par de vasos, por ejemplo como estos son 2 vasos que he encontrado en el mercado. Digamos, comimos un helado y sobraron estos vasos. También nos podemos ayudar de muchas cosas más, pero lo vamos a colocar de esta manera. Aquí, por ejemplo, ya tengo un poquito de agua, le vamos a colocar un poquito de agua en el vaso de la parte de abajo, solamente que nos vaya a tocar las hojas, así como está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos nuestra orquídea de esta manera y ahí va a empezar a hidratar las hojas. Acá le coloco este vaso de esta manera y para ayudarme le pongo un poquito de cinta acá. ¿Por qué? Porque este vaso de pronto se me puede caer. ¿Qué va a pasar allí? Ella va a estar más o menos por 3-4 meses, nos vamos fijando cada vez que se le vaya acabando el agua o que las hojas no toquen acá. Entonces vamos a colocarle el agua para que la hoja se vaya hidratando. Siempre lo van a dejar de esta manera. Ahora, si ustedes de pronto no tienen tiempo de empezar a ventilarla o de quitarle el vaso, este procedimiento se demora más o menos 3-4 meses, a veces hasta 5, en ver el resultado de las raíces. Entonces van a coger un vaso desechable, así como este, le van a abrir unos orificios al vasito de arriba. Lo van a colocar de esta manera. Con esta terapia nos podemos ayudar de cualquier cosa transparente. ¿Por qué? Porque resulta que como necesita la planta que le entre luz, allí vamos a empezar a dejarlo en un sitio bastante iluminado. Solamente vamos a colocarle este poquito de agua y allí vamos a colocar nuestra orquídea. Por ejemplo, yo tengo esta acá que ya está lista y aquí tiene las hojitas tocando solamente el agua. Yo le pongo un poquito de cinta para evitar que el vaso se vaya y esto queda herméticamente tapado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este paso? Ustedes van a mirar que con el pasar de los días van a mirar su orquídea y ella va a empezar a tener estos brotes. Hay algunas que se salvan con estas raíces, no se las vamos a quitar y las dejamos así. Miren, estas hojitas que yo les comparto acá ya están arrugadas, estas hojas ya no sirven. Estas hojitas que ustedes ven aquí son las hojas nuevas. Estas 2 son las hojas que ya había puesto dentro del vaso para que se empezara a recuperar y aquí ya vamos viendo los resultados. Estos resultados son un poquito de paciencia y lentos. Bueno, aquí tenemos nuestro vaso, introducimos nuestra orquídea, empieza a tocar el agua, solamente las hojitas y listo. Hay muchas cosas con las que nosotros nos podemos ayudar para este tipo de método. Por ejemplo, estos vasitos que yo conseguí, los conseguí reciclados, me comí el helado y ahí los cogí para hacer este tipo de terapia para estas hojas de orquídea. Por ejemplo, esta cattleya no siempre en las Phalaenopsis funciona, ¿no? Por ejemplo, esta cattleya yo le dejé este pedacito, ¿por qué? Porque yo quería amarrarlo después a un árbol, pero si ustedes ven, simplemente eran las hojas, eran unas hojitas que se van cayendo hacia el agua y las fui dejando ahí. Estas, por ejemplo, estos tallitos que van creciendo acá, miren, esta me ha sorprendido con un hijito en esta parte y ya está lista para pasar la tierra. ¿Por qué? Porque sus raíces ya están súper largas. Aquí voy a tener en cuenta esto para ya empezarla a pasar a tierra. Ustedes ven, solamente tiene una gotica de agua y así va progresando sucesivamente. Esta más o menos tiene 6 meses de estar aquí en este tarrito. Simplemente vamos mirando cuando el agua se va yendo y listo. Ahora, si ustedes dicen, no, pero yo no tengo en qué hacerlo, hay muchas cosas. Por ejemplo, este recipiente que a veces nos regalan con esas rosas que vienen aquí adentro. Hay ocasiones en que viene en plástico, este es en vidrio. ¿Qué vamos a hacer? Este yo lo he cogido para hacer terapia de estas orquídeas de la siguiente manera. Bueno, yo la pongo acá, no necesito el vaso y por ejemplo yo tengo ya la base. Entonces, ¿qué hago? Coloco mi orquídea de esta manera con el poquito de agua, que las hojitas empiecen a tocar el agua y este me sirve como protector para empezar a que mi orquídea se empiece a hidratar. No le pongo el vaso de encima. Ahora, si este se llena de solo agua, ese vapor de agua, no pasa nada. Esta agua nos va a ayudar a hidratar nuestra orquídea y con el pasar de los días ya vamos a ver los resultados. Hay que tener un poquito de paciencia. Otro método que yo uso también, que es muy sencillo, es el siguiente. Por ejemplo, en las orquídeas grandes, que a veces decimos, no, esa orquídea es muy grande. En estos recipientes que a veces compramos para las orquídeas, si tienen agujero, simplemente le ponen silicona, lo sellan y listo. También le ponen el poquito de agua y cuando son estas Phalaenopsis grandotas o una orquídea grandota, se voltea, le colocan el poquito de agua que solamente quede tocando las hojas, van a empezar a
cortar otro pote y lo colocan de la siguiente manera. Ahí ustedes van viendo el avance que va teniendo la orquídea, van mirando las raíces y de pronto se llena un poquito de lama, la sacan, la limpian con un algodón, con un pañito, la vuelven a colocar dentro del recipiente que les estoy mostrando acá. Ahora, si ustedes dicen, pero tantas cosas que hay en el mercado para empezar a reproducir las hojas de las orquídeas de esta manera, las hay muchísimas. No tenemos excusa, por ejemplo, para salvar nuestras orquídeas. Las orquídeas son unas plantas que se pueden salvar así tenga solamente las hojas. Miren, este es el resultado que yo les voy a mostrar acá. Esta ya la tengo acá para mostrarle a ustedes porque me tocó hacerle ese procedimiento, porque ella perdió todas las raíces. A ella la cogió una babosa y se comió toda la raíz. Incluso las raíces nuevas, que estas van brotando, las babosas se las comen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La ponemos en esta terapia de agua, le colocamos el agüita de ajo para empezar a limpiarlas y con este método ustedes van a tener orquídeas increíbles. Bueno, ya la tenemos acá. Ustedes van a decir, no, pero ¿cuándo es la época para empezarla a colocar? Miren, cuando ustedes ya vean el brote de la orquídea, de esta manera ella ya va a sobrevivir por sí sola. Por eso les digo que si no le quitamos la partecita de abajo y si ustedes dicen ya está demasiado seca, la voy a quitar, la pueden quitar y no hay ningún problema. Miren, esta ya está lista para ponerle en su sustrato. Les voy a mostrar el resultado que he tenido con esta. Esta, por ejemplo, se fue recuperando tal como esta y ya me dio su primera floración. Esto no es que se haga de la noche a la mañana. Esta más o menos tiene un año para empezar a hacerle todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que solamente quedan las hojas. Miren, si de pronto ustedes tienen una orquídea que se deshidrató por completo, ya no tiene raíces, las hojas de encima se le quemaron como le pasó a la mía, así con el sol, no se la vayan a quitar. La dejan y la ponen de esta manera en su terapia de agua para que estas empiecen a absorber el agua por las hojas y nos empiecen a sorprender con las raíces. Esta, por ejemplo, le sucedió lo mismo que le pasó a esta. Esta tenía ese problema y ustedes se van a sorprender cada día que estas orquídeas son unas plantas muy fáciles de manipular. Lo importante es que las tengamos en un lugar de semisombra porque no les encanta el sol, sino simplemente en sitios iluminados y ustedes van a tener resultados sorprendentes. Miren, estas son el resultado de este método que estaba utilizando con la hidratación por hojas.